Se trata de una carta plomada intitulativa emitida por Fernando IV de Castilla el 8 de junio de la era de 1348, que corresponde con el año de 1310. Es un pergamino de gran formato, tiene casi 40 centímetros de largo por 45 de ancho, está escrito en letra gótica de privilegios castellana y conserva la firma del rey y estuvo sellado con un sello de plomo que hoy no se conserva, pero sí conservamos los hilos del cordón del que colgaba. Escribí mi nombre con mi mano e mandéla sellar con mío sello de plomo, dada en Sevilla 8 días de junio, era de 1348 años. Yo, el rey don Fernando. Posteriormente, este documento fue copiado en el Llibre dels Reis por la trascendencia económica que suponía para el reino de Mallorca, a 2 columnas con letra gótica libraria, caligráfica, y se incorpora una capital inicial con una miniatura en la que se representa a Fernando IV de Castilla con una corona radiada y una larga barba, una representación con características distintas a las que se representa a los monarcas mallorquines. Fernando IV ha tomado Algeciras en 1309 y ha levantado a principios de 1310 el cerco de Gibraltar y se retira a Sevilla, donde está preparando una nueva campaña que emprenderá poco después. Es en Sevilla, en junio, cuando se presenta ante él Ramón de Galiana, un emisario de Jaime II de Mallorca, que le lleva una carta y le pide que proteja a sus mercaderes ahora que han llegado noticias a Mallorca de que Fernando IV va a emprender una nueva guerra contra los musulmanes. Los reyes de Mallorca, desde 1241, tenían una bula que había emitido Gregorio IX a petición del infante Pedro de Portugal, primer señor del Reino de Mallorca, que les permitía, dadas las condiciones de la tierra, comerciar con los musulmanes. Sin embargo, no era un libre comercio, sino que tenía algunas restricciones, y es que no podían comerciar ni con armas, ni con madera, ni con hierro, para que los musulmanes no construyesen barcos con los que luego poder atacar a los cristianos. Tras leer la carta, Fernando IV se reúne con su esposa, con su hermano el infante Pedro y con los magnates del reino y con el almirante de Castilla y otros hombres del mar, y decide atender el ruego de su tío Jaime de Mallorca y emite una carta para darles protección. Don Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve y Señor de Molina, a vos, don Gisbert, vizconde de Castelnuovo, e mío almirante mayor de la mar, o a cualquier otro que sea mío almirante mayor, e al capitán, e a todos los cómitres, corsarios, enuxeles, e proeles, e alieres, e mestres de las naves, e a todos los otros homes de la mar de todo mío señorío, e a todos los otros aportellados de la mar e de la tierra que esta mi carta vierdes, salud y gracia. Sepades que el mucho honrado don Jaimes, mío tío, por la gracia de Dios, rey de Mallorcas e de Rosillón e de Cerdania e señor de Montpellier, me envió decir por su carta de cómo los sus mercadores de Mallorcas e de las otras sus tierras recibieron grandes daños e pérdidas estos tiempos pasados por la guerra que él hubo con los moros de Túnez e de Bujía e de Tremecén, e por la guerra que yo hube con Granada, porque non fueron osados de ir a estas tierras de moros, onde ellos habían gran provecho e todo su reino, por razón de las mercadurías que corrían de las unas tierras a las otras. Jaime II de Mallorca intenta fortalecer el comercio con el norte de África, estableciendo los primeros consulados mallorquines en Bujía, por ejemplo, y también con una política de alianzas con otros monarcas peninsulares. Porque vos mando
que deixades pasar en salvo a los mercadores de las tierras del rey de Mallorcas, a las dichas tierras de moros, a ida e a venida, en naves o en leños o en navíos, con todas sus mercadurías e con todas las otras cosas que levaren que non sean vedadas por el privilegio de la Iglesia, según dicho es.